Muchas gracias a todos los que han venido y a todos los que hubieran querido venir pero no pudieron. Estamos efectivamente en una tarea que nos parece de suma importancia. No se crean todas las cosas que dijeron sobre mí, a ver, suelen decirlas y uno las va escuchando. Lo único que podemos sí asegurar es que soy viejo y que he estado mucho tiempo por estos lugares y en muchas calidades. Dos de las que mencionó, o una de las que mencionó en dos oportunidades, el señor decano, me hacen acordar de que la mayor parte de mi vida adulta, decía hace un tiempo, ahora creo que puedo decir la mayor parte de mi vida, he sido exdecano de la facultad. Entonces me he habituado a esa situación. Acá trabajamos partiendo de una determinada hipótesis y lamentablemente llegamos a la comprobación que, como nos imaginábamos, era cierto lo que nos estábamos planteando, que en el Uruguay se habla de los derechos humanos, se utilizan los derechos humanos para fines de distinto tipo, pero cuando llega el momento de cumplirlo en los puntos que duelen, cuando hay una sentencia que dice el Uruguay es responsable de la violación de tales artículos, de tales derechos previstos en el Pacto de San José, no llegamos al cumplimiento. Este proyecto de investigación surgió a partir de la preocupación por la falta de preparación de nuestras instituciones para enfrentar los nuevos desafíos planteados en el ámbito de los derechos humanos, así como por las dificultades para lograr una plena comprensión pública de dichos desafíos y sus posibles soluciones. La visión tradicional a este respecto partía de una acrítica convicción de que el Uruguay era un país que se encontraba a la vanguardia de la promoción y protección de los derechos humanos y de que su sistema jurídico estaba perfectamente equipado para hacer frente a los ocasionales problemas que se plantearan. La realidad mostraba un panorama totalmente distinto. Habíamos vivido muchos años sin ser alcanzados por el sistema interamericano de derechos humanos. Las primeras sentencias en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Uruguay cambiaron radicalmente el panorama e hicieron surgir nuevos desafíos para el sistema jurídico uruguayo y nuevas perplejidades para nuestra opinión pública. La sentencia en el caso Hellman determinó que la ley 15.848, de caducidad o impunidad, era manifiestamente incompatible con el Pacto de San José y carecía de efectos jurídicos. Dicha sentencia se produjo en un momento en que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia había tenido un notable cambio positivo, con la sentencia en el caso Zabal-Zagaray, que declaró inconstitucionales los artículos 1º, 3º y 4º de la ley 15.848. Ese cambio vino a confirmar y fortalecer la serie de decisiones de juzgados de primera instancia y tribunales de apelaciones que, a partir del cambio de actitud del Poder Ejecutivo respecto de la ley mencionada, empezaban a poner fin a la impunidad de los responsables de los terribles crímenes cometidos durante la dictadura militar. Lamentablemente, poco después, y creo que ya teníamos en marcha nuestro trabajo cuando esto se produjo un enorme retroceso jurisprudencial. La declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley 18.831 y en particular del que disponía que a los efectos de la prescripción no se computara el tiempo transcurrido entre la entrada en vigencia de la ley 15.848 y la sentencia Hellman. Eso implica el abierto desacato de ese fallo de la Corte Interamericana que dispone terminantemente que no se pueden invocar institutos tales como la prescripción para impedir la búsqueda y eventual sanción de los responsables de los delitos comprendidos en dicha ley. El presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo entonces públicamente que los casos por crímenes
ocurridos en la dictadura militar no podrían continuar pese a la posición favorable de fiscales y jueces, porque van a encontrar una muralla, la cita es textual, van a encontrar una muralla cuando se expida la Suprema Corte. Nuestro estudio demuestra que en los demás estados americanos, lejos de existir esa muralla, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se acatan y se cumplen. En dichos países los tribunales realizan el control de convencionalidad, conformidad de las normas internas con el Pacto de San José, y mantienen un adecuado diálogo jurisprudencial con la Corte Interamericana y con los tribunales de otros países. El Uruguay no puede seguir siendo la excepción. Cuando el artículo 2 de la Ley Orgánica dice que la universidad debe contribuir, tiene entre sus cometidos de contribuir a la comprensión pública de los problemas de interés general, de los distintos problemas de esa naturaleza, a veces pensamos en todo el público y con este trabajo nuestro también lo pensamos. Tratamos de mantener un lenguaje lo menos técnico posible para que pudiera tener ese alcance. Pero en este punto nos parece que lo esencial no es llegarle directamente al público en general, no lo estamos ocultando, por supuesto, sino que es llegar a una opinión pública sumamente importante y que se encuentra con bastante retraso frente a esa temática de los derechos humanos, que es la opinión pública de los juristas en general, no de los juristas en particular, como algunos de los que hay acá, que han actuado muy correcta, inteligente y valientemente en este sentido, sino de lo que podríamos llamar la generalidad. ¿A qué se debe eso? Son defectos de la formación de la facultad, son defectos de la que se daba en otra época, en la que se formaron nuestros jueces, son defectos del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, que está en discusión en estos días, ¿no? Leyendo la prensa de hoy, veo que hubo una oposición a los nombramientos de profesores del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, sosteniendo que debían hacerse por concurso. Y 2 votos favorables, además de ese voto negativo, favorable al nombramiento por este año, pero coincidentes en el fondo, provenientes, en este caso, de la Facultad de Derecho, de los delegados de la Facultad de Derecho y del Colegio de Abogados del Uruguay. Ustedes ya les dije, no se crean todo lo que han dicho sobre mí, pero algo debo saber sobre estos temas. Lo que sí sé además en este tema de la relación con el CEJU es en que durante toda su existencia nunca me llamó, ni me designó, ni me pidió que actuara ni 10 minutos para hablar sobre alguno de estos temas, que, aunque más no sea después que me nombraron juez en la Corte Interamericana, ¿no? Grave error de los Estados partes, bueno, allá ellos que me aguanten hasta el fin del mandato, y si les da por elegirme, peor todavía para ellos. No ha ocurrido nunca. Creo que justamente la formación en derechos humanos en ese centro es de las que podemos llamar menos buenas, para decir las cosas con algún eufemismo, ¿no? En la obra tuvimos cuidado de manejar los conceptos y las palabras. Después, cuando vino el momento del título, yo asumo la plena responsabilidad de haber adoptado este título, Una muralla impide la plena vigencia de los derechos humanos, por el cual probablemente al mediodía ya estaré procesado, por lo menos indagado, o considerado persona de interés. Eso es importante, algo de ese tipo. Entonces, hay toda una serie de conceptos, de prácticas, de actuaciones que se han ido desarrollando en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en diálogo con los distintos países y con los tribunales superiores de esos países. Por eso es que hablamos de diálogo jurisprudencial en esa materia, a la cual el Uruguay ha permanecido ajeno. Y desde ese punto de vista es que nosotros en este trabajo buscamos hacer primero una parte que es la que han hecho los compañeros
investigadores en la materia, con la coordinación de los doctores Olga Díaz Pedemonte y Daoís Uriarte, informes nacionales sobre cómo se ha tratado este tema en algunos países. No podemos abarcar a todos. Tenemos un informe sobre Argentina, otro sobre Chile y Perú, otro sobre Colombia y Guatemala y otro sobre México. El informe sobre México, además, como hubo después de la etapa en que se elaboraron los primeros informes, un importantísimo desarrollo constitucional y jurisprudencial en ese país, que lo convierte en un ejemplo. En otros aspectos no es un ejemplo México, en la realidad, pero en la temática jurídica esta sí se ha convertido en un ejemplo, ha hecho una reforma constitucional del artículo primero de su Constitución, que es el que hablaba de las garantías individuales en el pasado y ahora se refiere concretamente a las normas y a las interpretaciones que provienen del sistema internacional de protección de los derechos humanos, sino también en su propia jurisprudencia. Y lo ha tomado además por el lado no solo de decir esto está acá en el papel y después veremos qué pasa, sino de asumir una conducta proactiva de educación y formación de los jueces, realizando seminarios en todo el territorio de México. Cuando fuimos a tener un periodo de sesiones allí, aprovecharon nuestra presencia y nos distribuyeron en distintos lugares. Nos dieron a elegir los lugares a los que podíamos ir y yo elegí Mérida y Campeche, no por casualidad ni porque fueran los más tropicales. Me agarré una buena bronquitis entre el aire acondicionado y los 40 grados de calor que había afuera, sino porque eran la cuna del amparo. Entonces, ahí tenemos, en esos lugares, igual que en la Suprema Corte Federal de México, hay una estatua del creador del amparo y lo representa sentado. El folclore jurídico mexicano dice que es porque está esperando sentado que le resuelvan el amparo. Pero eso muestra algunos puntos en los que México ha estado en la vanguardia y jurídicamente ha vuelto a estar con esto, lo ha tomado con un entusiasmo. Acá estamos todavía discutiendo quién paga los cursos de formación para jueces, que la sentencia del caso Herman dice hay que hacerlo, jueces, fiscales, defensores, etcétera. No hemos logrado ponernos de acuerdo. Entonces, pensamos que esto puede contribuir en alguna medida a ese logro. Después, en la parte final, la tercera parte, se titula Ordenamiento Jurídico Uruguayo frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se analizan algunos datos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y algunos aspectos conceptuales. Primero, la forma en que la Corte Interamericana ha caracterizado desde sus primeras sentencias, en los casos Velázquez Rodríguez y Gemelos, las violaciones graves y masivas de los derechos humanos. Un segundo capítulo dedicado al diálogo jurisprudencial. Un tercer capítulo sobre el control de convencionalidad en la Corte Interamericana. Otro sobre el control de convencionalidad en el derecho interno de los países latinoamericanos. Y el capítulo quinto, que ya se nos queda un poco más corto, es control de convencionalidad y diálogo jurisprudencial en el ordenamiento jurídico uruguayo, donde no tenemos demasiado en esa materia, pero al mismo tiempo nos sirve para ilustrar algunas partes no demasiado conocidas de la Constitución uruguaya. ¿No? A la Constitución le pasan muchas cosas, pobrecita, ¿no? Queremos que resuelva todo, cuando no resuelve todo o no resuelve lo que nos parece bueno, le echamos la culpa de todo, la reformamos periódicamente, le hacemos... pero rara vez la leemos entera. Y leyéndola entera encontramos muchas cosas que pueden orientarnos para la solución de estos problemas. Lo voy a desarrollar un poquito después,
porque así termino de contarles que el último capítulo se refiere al llamado bloque de constitucionalidad. Es una de esas expresiones y conceptos que se ponen de moda y al cual después se le pide que resuelva todo, ¿no? Como ahora eso que leemos en la televisión, del shampoo del tío Nacho que hace de todo para el pelo y pide que se me siga cayendo y no sé qué otras cosas más, pero por las dudas no lo he querido probar. No vamos a cansarlos con toda una repetición sobre lo que el libro dice, que esperamos que en su momento todos ustedes puedan leer, pero sí insistir en algunos de los puntos fundamentales de estos aspectos conceptuales que se ven también a través de los análisis nacionales, ¿no? Acá están planteados desde el punto de vista general. Cuando decimos violaciones graves y masivas de los derechos humanos, estamos hablando de casos que no nos son extraños. El Uruguay vivió periodos de violaciones graves y masivas de los derechos humanos. Sigue teniendo muchas violaciones, pero por suerte ya no tienen el carácter y la difusión, la permanencia, podríamos decir, porque fueron unos cuantos años, como 12 que tuvieron en esa oportunidad. La Corte Interamericana algunas veces ha utilizado la expresión crímenes de lesa humanidad. No tenemos tendencia a utilizarla en general. En los últimos tiempos se ha tratado de evitar por el motivo principal de que la Corte Interamericana es una corte de derechos humanos y no es un tribunal penal que haga calificaciones jurídicas. Entonces, yo creo que no nos impide igual hacerlo de otro punto de vista, pero ha habido algunos jueces y juezas que insistieron particularmente en eso. Y la contracara de esto, es decir, nosotros de lo que hablamos es de los derechos humanos, el deber de respetar, el deber de garantizar qué ocurre cuando hay violación y que particularmente cuando hay una violación masiva de derechos humanos, violaciones graves y masivas de los derechos humanos. Dentro de ese punto de vista, muy tempranamente la jurisprudencia de la Corte empezó a señalar características y consecuencias de esas características de las violaciones graves y masivas de los derechos humanos, comenzando primero por señalar lo que llama el carácter pluriofensivo de algunas de esas. El fenómeno que analizó en los primeros años y que 2 por 3 tenemos que seguir analizando de nuevo, es el de las desapariciones forzosas. Y en las desapariciones forzosas, esa pluriofensividad, es decir, qué derechos se violan allí, tenemos que hacer prácticamente un elenco de todos los que prevé la Convención para decir que se ha violado. Y, por otro lado, ha señalado muy tempranamente la Corte el carácter que a veces manejamos también, o manejan quienes hablan del tema, con un poco demasiado de superficialidad o de generalidad, pero que en este caso está plenamente justificado, el carácter de ius cogens, de disposiciones imperativas de derecho internacional que no pueden ser violadas por ningún tratado en contrario, a menos que en el futuro surja una nueva norma imperativa, o de ius cogens, que diga una cosa diferente. También desde muy temprano la Corte Interamericana afirmó algo que esto creo que ha costado bastante menos que entrara en nuestra jurisprudencia, pero que de tanto en tanto se niega, que es el carácter permanente o continuo de la desaparición forzada. A veces decimos continuado, en el derecho penal uruguayo no es delito continuado lo que tendríamos que decir, sino más bien permanente, pero la expresión internacional suele ser carácter permanente o continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que la violación de derechos humanos que se produce mediante la desaparición forzada sigue cometiéndose día a día y minuto a minuto hasta que termina mediante la felizmente ocurrida algunas veces, pero no muchas, aparición con vida, como solemos decir, o ubicación e identificación de los restos, porque a
veces no es solo ubicación, sino también el tema de identificación. Eso observen que tiene una serie de consecuencias sumamente importantes en materias jurídicas básicas como la de la prescripción. Podemos señalar algunas otras, hay temas en materia de prueba, después vamos a decir alguna palabrita sobre estos temas, pero en materia de prescripción lo que quiere decir es que mientras no termina la desaparición forzada, no empieza a correr término ninguno de prescripción. Además, la prescripción tiene otros aspectos por otro lado, pero este es bastante claro y creo que en el Uruguay se ha ido afirmando mejor que algunas otras cosas. Ya que hablé de la prueba, el tema de la prueba en materia de violaciones de derechos humanos, desde hace mucho tiempo, podríamos decir desde fines de los años 70 o principios de los 80, a través de las decisiones del Comité de Derechos Humanos creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se afirmó un criterio que tiene mucho que ver con la carga de la prueba. ¿Qué ocurre si queremos probar una violación de derechos humanos? Quien dice se han violado mis derechos humanos, o los de algún familiar mío, o los de alguna otra persona, no puede ir a hacer una investigación, contratar detectives y otras cosas al país donde están ocurriendo esas violaciones masivas, porque obviamente no se lo van a permitir. Quien tiene la disponibilidad de la prueba y quien tiene que hacer llegar a los órganos de decisión los medios de prueba es el Estado, al que se señala como presunto violador de los derechos humanos. Y esto es una doctrina que podemos llamar uruguaya, porque nació a partir de los casos uruguayos que llegaban, eran casi los únicos que llegaban y se resolvían sobre el fondo al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Naciones Unidas no, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y creo que a partir del caso Bleier, pero sin duda a partir del caso Elena Quintero, quedó establecido que si el Estado, que ha tenido las oportunidades de aportar los medios de prueba y de contestar lo que se ha afirmado, no hace eso, se puede tener por ciertas las afirmaciones hechas en la denuncia, ahí hablan de comunicación, porque el lenguaje es diplomático, a menos que resulten contradichas por otros elementos que constan en el expediente. Y de esta manera, esa jurisprudencia, aunque no es un órgano jurisdiccional, podemos hablar en sentido amplio de jurisprudencia, también de los órganos cuasi jurisdiccionales como este, y a través de un importante diálogo jurisprudencial con otros que son sí tribunales y con los tribunales internos, este es un principio que ha quedado establecido. Figuramos en los casebooks que utilizan en las universidades de Estados Unidos para estudiar estos temas. El tema de la carga de la prueba es sumamente importante porque si no, muchos de estos casos no se podrían probar. Algunos otros parten también de presunciones. Por ejemplo, en materia de desapariciones forzosas, la circunstancia de que existe en determinado país un contexto generalizado de desapariciones forzosas hace que resulte verosímil y pueda aceptarse como cierto. Observemos, no estamos hablando acá de condena penal, sino de determinación de que ha habido una violación de derechos humanos, puede aceptarse como cierto que el caso, por ejemplo, de Manfredo Velázquez Rodríguez se encuadra en ese marco de desapariciones forzosas de carácter generalizado en el país. Analizamos también allí con una serie de referencias a los estudios nacionales, ese concepto de diálogo jurisprudencial que, por ejemplo, en nuestra sentencia, en el caso Zabal-Zacaray, encontramos varios ejemplos puntuales de referencia a sentencias de tribunales internacionales o de otros países. La Corte Interamericana lo hace con sentencias de otros tribunales, con decisiones de órganos no propiamente jurisdiccionales, sino cuasi jurisdiccionales, y con sentencias
por supuesto, de otros tribunales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una fuente importante en esta materia. No es que la jurisprudencia sea obligatoria. Acá los que conozcan del sistema de fuentes, derecho angloamericano, del common law, sabrán lo que significa cuando decimos se utilizan esas referencias a otras sentencias de otros tribunales o decisiones de otros órganos con valor persuasivo. No valen porque sean un precedente obligatorio, porque hay una norma que dice usted tiene que seguirla, sino valen por su propio contenido en la medida en que el razonamiento que contienen es convincente o persuasivo. Control de convencionalidad. Este es uno de los temas básicos y no podemos decir acá que provenga de las primeras sentencias de la Corte Interamericana. Se fue desarrollando con el tiempo, apareció inicialmente en algunos votos individuales. Los jueces podemos, si no estamos de acuerdo con todo el fallo, hacemos un voto disidente. Si en lo que no hay acuerdo exactos en la fundamentación, hay un voto concurrente. Generalmente le llaman a todos votos razonados. Yo creo que la sentencia es razonada también, pero el voto razonado del juez y varios de los jueces les gusta mucho hacer esto. Yo prefiero ganar el caso, prefiero ganar la mayoría. Y soy bastante insistente. Alguna vez he tenido que hacer alguno de estos, pero después fue pasando a sentencias de la propia Corte en esta materia. Y en este punto asumen una particular importancia los dos primeros artículos del Pacto de San José, sobre los cuales a veces pasamos rápidamente. Parte 1, deberes de los Estados de derechos protegidos, capítulo 1, enumeración de deberes, y ahí aparecen artículo 1, obligación de respetar los derechos, que en realidad, si lo leemos, dice dos cosas: respetar y garantizar. Respetar los derechos y libertades y garantizar su libre y pleno ejercicio. Y el artículo 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno. La sentencia de la Corte, cuando yo empecé a leerla, me aburrían porque son largas, ¿no? Indudablemente eso no lo hemos podido abreviar, no hay manera, ¿no? Todas las veces decimos la próxima va a ser más corta y después termina siendo más larga, pero una de las ideas importantes que hay en eso y que no encontramos muchas veces en nuestros más altos tribunales es la de dejar constancia de todo lo que dijeron y sostuvieron las partes. De modo que si no les vamos a hacer caso, tenemos que explicar por qué no les hacemos caso. En cambio, uno muchas veces se encuentra que ha hecho un razonamiento que le pareció maravilloso y no está ni siquiera mencionado en la sentencia, está resuelta por otros motivos y de otra manera. Entonces, algo hay que ver dentro de esto que tendrá que ver. Pero deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Dice que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. A primera vista es un poco inocuo. Bueno, sí, eso es lo que pensamos, pero vamos a analizarlo, por ejemplo, en relación con nuestra ley 15.848, que quiere decir que el Uruguay está violando esta obligación porque mantiene en vigencia una ley que es manifiestamente incompatible con el Pacto de San José, con la Convención Americana, que es, si queremos utilizar la expresión que se empieza a generalizar, inconvencional, paralela a la de decir esto es inconstitucional. En Uruguay ya estamos acostumbrados a que digan esto es inconstitucional, porque hasta si uno le dice, a ver, yo ya estoy pasado de generaciones, si le dice al bisnieto no hagas tal cosa, me va a decir tu orden es inconstitucional, o el bisabuelo, ¿no? Alguna cosa, porque hay como una reacción
en ese sentido. Pero de esta disposición se ha hecho un razonamiento sumamente sencillo, que consiste en decir, si existe esta obligación, el que tiene que preocuparse en primer lugar de su cumplimiento no es la Corte cuando le llega un caso y le dice acá se violó, sino que es el propio Estado el que tiene que asegurarse de que su legislación contenga leyes que todavía no tiene y tendría que tener, o que deje de contener leyes que no debería tener por esa manifiesta incompatibilidad. Cuando les dije al principio que al Uruguay le llegó recientemente el sistema interamericano, estaba omitiendo una cosa, le llegó recientemente a través de sentencias de la Corte, porque a través de decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo mismo que le dijo la Corte Interamericana en el caso Hellman, se le había dicho a la Comisión en 1992, en el informe 2992, donde dijo también manifiestamente incompatible con la Convención y carece de efecto jurídico. Lo que tiene que, como eso no tenía el efecto obligatorio de la sentencia, y como vaya a saber por qué motivos, alguna vez los he indagado, no me han convencido del todo. En esa época la Comisión no presentaba todos los casos. Ahora todos los que termina prácticamente nos llegan. Entonces no pasa esa cosa. Pero si no lo hubiéramos tenido en 1992. En aquel momento tuvimos ya una muestra de, como podríamos decir, la reacción que provocaban los gobiernos de estos países, porque lo hicieron junto a Uruguay y Argentina, el tener pronunciamientos negativos de la Comisión Interamericana. No pueden apelar, pero hicieron algo parecido. Argentina y Uruguay conjuntamente pidieron una opinión consultiva sobre si la Comisión Interamericana tenía facultades para actuar como había actuado, y perdieron. O sea, podríamos decir, perdieron la apelación, pero no sacaron la consecuencia, que era, entonces vamos a cumplir con lo que dice esa resolución de la Comisión. Entonces, a partir de eso, la Corte Interamericana ha desarrollado, y muchos países han aceptado y practican, con distintos grados de eficacia, ¿no? No en todos lados es fácil conseguir lo mismo, no todas las violaciones de las que se trata llevan a una misma reacción. Hay países, por ejemplo, Perú cumple muchas sentencias de ciertos tipos, pero cuando hay alguna que tiene que ver con sendero luminoso, ahí se les apaga la luz jurídica o se les entiende otro farol y dicen a esos nada. Bueno, no lo dicen de esa manera, pero lo practican del mismo modo. Colombia ha pagado muchos millones de dólares de indemnizaciones, aunque Colombia tiene un sistema jurídico interno en el cual la determinación de indemnizaciones y las acciones de cumplimiento y otras cosas funcionan bastante bien y muchas veces alcanza con lo que ya se ha determinado en el plano interno. Para que no sea esto tan aburrido, vamos a poner aquí una anécdota. Cuando estábamos en Colombia en un periodo extraordinario de sesiones, salimos muy lindos, una jueza de Jamaica y yo en una foto grandota de punta a punta del diario, y arriba decía Colombia ya ha pagado X millones de dólares por indemnizaciones fijadas por esta Corte. Yo veía que no salíamos del país sin hacer nuestro aporte, no solo pagar el hotel, sino también pagar la contribución a ese tipo de cosas. Es decir, se cumplen estos temas, funciona el control de convencionalidad. En México, por ejemplo, esto llevó a que entre las reformas constitucionales que se hicieron hubiera una dedicada a establecer el control que a veces llamamos difuso en lugar de concentrado, es decir, habilitar a todo juez a que hiciera el control de constitucionalidad y por lo tanto también de convencionalidad sobre las normas de derecho interno. Ahí tuvimos alguna discusión interna porque uno de nuestros jueces, que es mexicano, insistía en que pusiéramos que en todos lados estábamos obligados a tener un sistema de control difuso. Yo sostenía que lo que tenemos que
tener es un sistema en el cual ningún juez esté obligado a aplicar una ley inconstitucional o inconvencional sin tener un camino para hacerlo. En el Uruguay, la decisión sobre la constitucionalidad y eventualmente sobre la convencionalidad es de la Suprema Corte de Justicia. Pero todo juez que considere que una norma es contraria a la Convención o a la Constitución lo puede plantear. La Suprema, si perdió, perdió, pero ha cumplido con ese deber. Entonces, a veces hay los conceptos en lo que le llamamos difuso, a veces se vuelve difuso. Y entonces no lo tenemos con la misma claridad. Para que esto no sea demasiado largo, yo querría llegar ahora sí a alguna disposición de nuestro derecho interno, para saber cómo debería hacerse el control de convencionalidad en el Uruguay. Tema que tiene que ver con lo que señalaba el señor decano, de que aquí no tenemos una norma moderna y expresa que nos diga dónde ubicamos a los tratados. Eso a mí me preocupó durante años, ¿no? Bueno, con todos los años que he pasado acá, he pasado también por distintas ideas. En un momento, yo empecé mi carrera docente al mismo tiempo en Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público. Entonces tengo aspectos de los dos lados. Y en los dos me decían, como usted está en tal otra, tiene que estudiar este tema. Y uno de los primeros temas que me mandaron a estudiar era ese, de las relaciones entre el derecho internacional y el interno. Cuando era chico, vamos a decir así, jovencito, creía que ese era un tema que debía resolver el derecho internacional y quizás lo resuelva. El derecho internacional de los derechos humanos, sin duda, creo que tendríamos que interpretar así. No tiene sentido un tratado que cree derechos y que diga que no se aplica directamente, ¿no? Todos son temas que deberíamos... Pero después aprendí que es un tema de derecho interno, que cada Estado resuelve lo que hace, y si lo que resuelve es no aplicar directamente o no dar supremacía al derecho internacional, va a estar incurriendo en violaciones del derecho internacional a su propia costa. Pero eso depende. Hoy a veces nos dicen los que estudian este tema, se ha superado la vieja diferencia entre monismo y dualismo. No, no se ha superado nada. Hay países donde sigue existiendo el dualismo, típicamente Alemania e Italia. Se ve que los espectros de Triple y Arcilotti siguen funcionando en esta materia, y el derecho internacional no se aplica en el derecho interno si no hay una forma en la cual se convierta en derecho interno. En el Uruguay, por lo menos los que se dedican al derecho laboral saben que el derecho internacional se aplica directamente. Aplicamos los convenios internacionales del trabajo antes de que yo hubiera empezado a estudiar derecho laboral, bien si será de tiempo inmemorial. Este tema, cuando entré a la facultad, ya estaba establecido, cuando me dediqué a laboral. Donde lo ubicábamos ya era un tema más difícil. Si lo ubicábamos igual que la ley, en otro lado, bueno, hay toda una serie de discusiones, pero yo quiero simplemente señalar a la atención de los presentes que en la Constitución hay un artículo número 239, cuyo ordinal primero debería ser prácticamente el libro de cabecera de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, porque es el artículo que establece cuáles son las competencias jurisdiccionales originarias de la Suprema Corte de Justicia. El que empieza diciendo juzgar a todos los infractores de la Constitución, sin excepción alguna, pero después entra a referirse básicamente a temas de derecho internacional. Y entre esos temas de derecho internacional aparece el primero, juzgar sobre delitos contra derechos de gentes. Esta es una parte del artículo que proviene de 1830, que no tiene muchos concordantes, ni siquiera en las constituciones de la época, aunque alguna referencia hay en ciertos proyectos constitucionales argentinos,
y en otro sentido distinto entre la parte de competencia legislativa del Congreso de los Estados Unidos, alguna referencia a derecho de gente. Pero ¿qué significa esto en el Uruguay? Observen, significa que delitos creados por el derecho internacional, que eso es el derecho de gentes, pues vamos a ver que mi artículo después utiliza el nombre moderno, pero en aquella época derecho de gente era derecho internacional, y nuestra Suprema Corte tiene que aplicar esas normas sobre delitos de derecho, que en esa época era derecho consuetudinario. Miren la revolución que esto nos causa en algunas cosas que a veces nos dicen son establecidas en el Uruguay. La costumbre no es fuente de derecho, ¿no? Miren que esto va a tener después consecuencias cuando analicemos qué pasa con los crímenes de lesa humanidad o algunas otras cosas. Pero en este tema, básicamente, lo que quiere decir, el derecho de gente se aplica directamente en el Uruguay. Tuvimos en el viejo Código Penal de 1889 una parte destinada a los delitos contra derecho de gente. En el derecho internacional de la época, básicamente, los que se concedían como tales eran la piratería y que se volvió a poner de moda, ¿no? Y la trata de personas. Eso era en esos momentos de trata de esclavos. Lo digo eso para circunscribir la aplicación, porque si no vendríamos a encontrar que la Suprema Corte de Justicia tendría que intervenir en todos los casos de delitos previstos en el derecho internacional, y ahí yo ya estaría más, no me pueden sacar el título porque estoy jubilado, pero por lo menos prohibir el ejercicio, pero estaría más procesado por atentado contra el trabajo digno de los magistrados de la Suprema Corte. Creo que debemos entender lo referido a esa época, pero tiene la consecuencia interpretativa muy importante de que de ahí surge la aplicación directa del derecho internacional. Después tenemos otra parte que dice que la Suprema Corte de Justicia también conoce de las cuestiones relativas a tratados y convenciones con otros estados. Vamos a dejarlo por un minuto y seguir hasta el final, donde termina diciendo que también juzgan las causas de los diplomáticos acreditados en la República en los casos previstos por el derecho internacional. Observen que esto también ha sido utilizado para fundamentar la aplicabilidad directa del derecho internacional público en el Uruguay. Un derecho internacional público que era consuetudinario. Hoy si hablamos de diplomáticos tenemos la Convención de Viena, tenemos una cantidad de cosas, pero cuando yo estudiaba, cuando este caso llegó, cuando empecé la docencia, cuando este caso llegó a la Suprema Corte, que fue allá por 1940, era derecho consuetudinario. Y no es una sentencia que digamos demasiado ilustrativa, porque la sentencia es creo que del presidente, o la decisión del presidente de la Corte, de acuerdo con el fiscal de Corte, con informes de juristas particulares que habían actuado, pero armando todo eso surge una cosa clara. En ese caso se entendió que los diplomáticos franceses que tenían dinero depositado en un banco que había quebrado no estaban afectados por la liquidación judicial del banco y podían retirar su dinero. Se aplicó directamente el derecho internacional, lo estudiábamos desde los manuales del curso de Eduardo Jiménez de Arechaga, sin duda lo teníamos con bastante claridad. Pero observen que esta parte, primero utiliza la expresión derecho internacional. Algún día, si nos ponemos a modernizar la Constitución con un corrector de estilo, para volver a lo que fue la Constitución de 1830, que tendría muchos defectos quizás, pero no tenía el de haber estado ni mal escrita ni lógicamente no estar bien fundada, no podríamos tener un mismo artículo que el mismo, incluso parte de artículo que a la misma rama del derecho la llame a veces por el nombre viejo derecho de gente, otra vez por el nombre nuevo de derecho internacional. Pero observen que al decir en los casos previstos por el derecho internacional, nos está diciendo, no entienden cualquier causa de diplomático que se le antoje, tienen que averiguar lo que dice el derecho internacional, y si lo dice el derecho internacional,
predomina sobre el derecho interno. Por lo tanto, yo creo que de aquí vamos sacando los dos elementos sobre aplicación directa y aplicación prevalente del derecho internacional en el derecho interno, que son fundamentales cuando los aplicamos al derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Los viejos tratados que tenían características políticas y no le interesaban a los seres humanos de carne y hueso. Y en el medio dejé en el tintero, para comentarles ahora, y con eso terminar, supongo, lo de las cuestiones relativas a tratados. Acá la fuente indirecta, que es la Constitución de los Estados Unidos de América, no nos ayuda o nos ayuda por contraste, porque en esa Constitución Federal esto no es las cuestiones que surjan en relación con tratados, sería más o menos la traducción, indica a todo caso en que haya que aplicar un tratado, pero no es un artículo que hable de la competencia originaria o jurisdicción originaria de la Suprema Corte, sino que es un artículo que habla de la competencia del Poder Judicial Federal por oposición al Poder Judicial de los Estados. Y allí hay una razón clara. Toda vez que se va a aplicar un tratado no podría haber una jurisprudencia discrepante, en aquel momento en 14 jurisdicciones, hoy en 51 jurisdicciones que lo aplicaran distinto. Para el Uruguay y con la redacción uruguaya yo creo que este artículo o esta parte de artículo es la que funda el control de convencionalidad. Cuestiones relativas a tratados tiene que querer decir aquellos casos, aquellas cuestiones en las cuales la materia del proceso sea la existencia, la validez o la eficacia del tratado. Y dentro de eso, de existencia, validez y eficacia, sus relaciones con el derecho interno. Por eso cuando empecé a formalizar ideas sobre este tema en una charla de hace algunos años, le había puesto de título para que alguno atendiera si no estaba muy interesado, que decía odres nuevos o vino nuevo en odres viejos. Odres nuevos serían allí las disposiciones como las argentinas y las de muchas constituciones que dicen los tratados tienen este lugar, son superiores, todos son superiores a las leyes, pero si son de derechos humanos tienen valor constitucional. Por ejemplo, la Argentina o el Estado Plurinacional de Bolivia, que incluso le llama bloque de constitucionalidad, todo lo que menciona allí en la fuente, pero que pone primero la Constitución y después los tratados. Ahí no lo tenemos tan claro que estén juntos con eso. En el Uruguay, nuestra Suprema Corte de Justicia ha dicho que los instrumentos internacionales de derechos humanos, y esta jurisprudencia no la ha variado expresamente en sentencias posteriores, deben considerarse de valor constitucional por estar incluidos en el artículo 72, constituir derecho, deberes o garantías inherentes a la personalidad humana o que se derivan de la forma republicana de gobierno. A los efectos prácticos me parece que no lleva resultados demasiado distintos, pero yo prefiero entender que si nos comprometemos como Estado por un tratado, no podemos violar ese tratado por ninguna disposición de otra naturaleza. A veces se dice, no, y la soberanía, ¿no? La soberanía sirvió para que decidiéramos si ratificar o no ratificar el tratado. Antes de ratificar, piensa, después de ratificar, cumple. Ya no es un tema de soberanía, como alguien podría decir, yo soy un ser humano libre y por lo tanto, aunque ayer firmé un contrato, hoy no lo cumplo porque es violatorio de mi libertad, como decir, violatorio de nuestra soberanía. Bueno, como introducción y ver si les interesa después leer el libro, creo que tenemos suficiente y puede haber preguntas o puede haber comentarios de los compañeros